de recordar aquella obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y también de recordar aquel momento poderoso cuando Jesucristo, moviendo la piedra, salió del sepulcro y se levantó al tercer día, trayendo vida y vida en abundancia. Así es nuestro Dios, así es nuestro Rey. A Él le adoramos, a Él le exaltamos, a Él venimos el día de hoy para reconocer que Él es digno, que Él es santo, que es poderoso. La Biblia dice que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, en quien tenemos esperanza para la eternidad. Hay una palabra que se utiliza comúnmente en nuestro mundo, y esa palabrita produce a veces en los corazones como una alegría, como esperanza, como ternura. Y en este mes se ha hablado del mes del amor y la amistad. Mucho se habla del amor, tanto así que poetas han hecho unos lindos poemas. Cantantes realizan unas hermosas canciones utilizando aquella palabrita amor. Tantas personas han tratado de hablar sobre el amor. Hombres y mujeres han experimentado en sus corazones sobre el amor específicamente, pero no muchos han querido abrir su corazón para experimentar el amor de Dios. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor que no tiene límite. Por eso en este día vamos a hablar específicamente sobre el amor. Cómo Dios propuso el amor para la humanidad, cómo el hombre concibe el amor, y cómo enseñó el Señor Jesucristo sobre el amor. Y terminaremos hablando de cómo Dios quiere que nosotros vivamos en amor. Por eso cuando vamos a Juan capítulo 3, el verso 16, hallamos el pasaje donde declara el amor de Dios para la humanidad. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Observe el pasaje: de tal manera amó Dios al mundo, y muestra la acción de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. No hay amor más grande que el amor de Dios mostrado para la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Los seres humanos, ¿cómo concebimos en este caso el amor? Dios trajo el mandato o su mandato en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes leen el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, donde generalmente se oraba o se rezaba o se daba a conocer lo que se llama el Shema, ellos daban a conocer la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego en el verso 5 usted va a encontrar que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Dios envió ese mandato para la nación de Israel con el objetivo de que Israel entendiera que lo principal, tanto en la relación con Dios como con la humanidad, lo principal es el amor para con Dios y el amor también entre la familia cristiana. En este caso, hablando con Israel, la nación de Israel debería entender cómo fue la ordenanza de parte de Dios para tener comunión espiritual a través del amor, tanto con Dios como también con su pueblo, entre el pueblo mismo. Sin embargo, aunque Dios dio este mandato, y cuando ustedes leen también Levítico capítulo 18,
En el verso 19 viene el segundo mandato, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque Dios dio esos mandatos, sin embargo, ¿cómo concibió el dar amor el hombre mismo en sí? ¿Cómo se expresaba antes y cómo también se expresa el amor hoy en día? Quizás entre pareja de enamorados el joven llega con una flor y le dice te amo, y la flor viene a ser un símbolo, algo simbólico representativo del amor de aquella persona que está ofreciendo su amor. Quizás otra persona llegará con un peluche y dice yo también te amo, y entrega un peluche. Otra persona, quizás queriendo concretar esa relación de amor, traerá un anillo en su mano y ofrecerá el anillo y dirá esto representa el amor que yo tengo para ti, me comprometo a amarte a ti. Y de varias maneras la humanidad ha tratado de declarar y mostrar el amor. Y en la actualidad podemos ver expresiones de amor. Algunos, como dije anteriormente, con cartas. Recuerdo aquellos momentos cuando estuvimos con mi esposa de enamorados. Yo estuve viviendo en Quito y le escribía la carta y le mandaba por flota Imbabura: esta carta es para ti, tómala, recíbela, léela de principio a fin. Y asimismo cuando la leía allá en Quito, le leía de principio a fin la carta, y a veces del romanticismo salían hasta lágrimas de amor. Qué tiempos tan especiales, ¿verdad?, que se puede tener cuando se habla de amor, cuando se expresa amor. Otros, cuando quieren mostrar el amor, a lo mejor pueden comprar una bicicleta y dárselo. Otros comprarán un vehículo y lo regalan como tal, como expresión de amor. En la familia comprará un par de zapatos: esto es para ti porque te quiero. O comprará alguna vestimenta para mostrarle su amor. Así diversas formas de dar amor. Algunas otras personas quizás podrán expresar el amor ofreciendo su compañía y le dicen no te preocupes, yo te amo, yo estoy contigo. Ofrece su compañía, también es una muestra de amor. Ofrece su tiempo, ofrece su trabajo, su talento, sus capacidades, su profesión, su servicio. Si ve que hay muchas formas de dar a conocer el amor, pero la pregunta en especial, ¿cuál es el objetivo de parte de Dios al dar el mandato de amarse los unos a otros y amar a Dios como mandato principal? ¿Cuál era el objetivo esencial y cómo el hombre entendió? El hombre muchas veces ha entendido que dar amor significa dar lo que está afuera. La flor está afuera, una prenda de vestir está afuera, un peluche está afuera. Es todo eso lo que el hombre ha mostrado como lo que ha concebido sobre el amor. Te ofrezco lo que tengo fuera para ti. Pero hay algo muy especial que Dios vino a enseñar en la persona de su Hijo Jesucristo. Él no vino a ofrecer lo que tenía fuera de él. Él vino a ofrecerse él mismo. Y el Señor Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Bueno, ese mandato ya estaba en el Antiguo Testamento, pero la añadidura que pone el Señor Jesucristo es: como yo os he amado. Y la pregunta: ¿cómo nos amó el Señor Jesucristo? Y la respuesta viene enseguida. Él se dio a sí mismo para la humanidad entera.
Él se entregó. La muestra más grande de amor es que no es que solamente te doy esto, te pongo mi vida para ti. Alguien decía, fácil es dar lo que no es mío. Puedo regalarte lo que no es mío, quizás, pero darse uno mismo. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, nos habla sobre el amar el uno al otro como un mandato. Y ese amor tiene que ver con entrega de sí mismo. Y en Juan capítulo 10, entre los versos 17 y 18, el Señor Jesucristo, hablando específicamente del buen pastor, habla de la voluntad que Él tiene de poner su vida. En el pasaje va a encontrar usted, nadie me la quita, hablando que Él pone su vida, sino que tengo capacidad para poner mi vida y también para volverla a tomar. Yo pongo mi vida. No cualquiera quiere hacer la manifestación de amor que hace el Señor Jesucristo, de poner su vida en entrega para el prójimo, para Dios mismo. Señor, podemos decir, yo te entrego mi tiempo, yo te entrego el momento dominical para ir a adorarte y agradecerte, pero el resto del tiempo de la semana estoy entregado para mis actividades. Cierto es que muchas veces estoy hasta estresado en mis actividades, pero la entrega personal hacia Dios y hacia la humanidad, entre comillas, vendría a ser un domingo en la mañana donde reflexiono en la palabra de Dios y allí me entrego a Él. Y entre la semana, ¿cómo es nuestra muestra de amor a Dios? ¿Y cómo es nuestra muestra de amor al prójimo o a la familia? Quizás nos olvidamos muchas veces aún de esa palabrita muy importante que representa mucho: soy cristiano, o de cristianismo. Entre la semana, ¿qué es lo que declaran nuestros labios cuando nos enfurecemos? ¿Cómo es nuestra conducta en la familia? ¿Cómo es nuestra forma de ser para con los demás? Nos olvidamos de lo que Dios nos pide que hagamos. Cierto es que esa palabrita amor representa mucho y algunos dicen es la fuerza que mueve al mundo mismo. Pero el amor no es tanto expresado con cosas exteriores, sino con entrega personal hacia Dios y hacia el prójimo. Con razón el apóstol Pablo, después de haber experimentado el amor de Dios en su vida, nunca vino a ser el mismo, no vino a ser aquella persona que respiraba aires de muerte, aquella que contendía en doctrina contra otras personas, sino más bien el apóstol Pablo vino a ser diferente y escribiendo a la iglesia, a los Gálatas, dice: ya no vivo yo. Es decir, él se había entregado por completo a Dios y al servicio de los demás, que dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida de él había sido cambiada completamente en su entrega a Dios, que él ya no era el mismo. Y cuando usted lee el libro de los Hechos capítulo 11, el verso 26, usted va a encontrar una declaración que describe a los apóstoles después que ellos estuvieron predicando y viviendo la vida de Cristo en ellos. Allí en un lugar que se llama Antioquía de Siria, ellos estaban reunidos, estaban congregados un año en ese lugar, dando gracias a Dios, bendiciendo a Dios. Estaban congregados, alabando a Dios, ayunando, ministrando estos al Señor, dice en el capítulo 13. Pero en el capítulo 11, en el verso 26, viendo cómo ellos mostraban el amor de Dios y a Cristo mismo en sus vidas, porque la vida de Jesucristo se había encarnado en ellos, y cómo podían describir en ellos la vida de Jesucristo, era diciéndoles: ellos son cristianos. Ahí en el verso 26 dice: se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Por primera vez.
En la Biblia se utiliza ese término debido a que en ellos se encarnó la persona misma del Señor Jesucristo para poder declarar las verdades de Dios. Y tanto así que predicaron el evangelio y se entregaron al prójimo y se entregaron a Dios en base del amor. De tal manera amó Dios que se entregó, que se dio. ¿Y cómo es el deseo de Dios ahora para la humanidad? Que cuando recibe ese mandato de parte del Señor Jesucristo es: un nuevo mandato les doy, un nuevo mandamiento les entrego, que se amen unos a otros, pero como yo os he amado, así como yo me he entregado. Espero la respuesta de la humanidad también, que se entregue a mí su Señor, en compromiso serio, en compromiso firme, en servicio para Dios, en su espíritu, en su alma y aún en su cuerpo, para honrar a Dios. Eso implica amar a Dios. Pero qué tristeza es que en nuestro tiempo, cuando se habla de Dios, se piensa en religión. Cuando se habla de Dios dicen: ¿qué religión eres tú? ¿Por qué hablas de Dios? No es, entre comillas, tan normal hablar de Dios sin pensar en religión, porque cuando se habla de Dios se piensa en religión y no en una relación, no en amor, no en comunión. Es triste poder ver en nuestros tiempos cómo el hombre se ha alejado de Dios, y cuando piensa en Dios es solamente por un momento espiritual, un tiempo de refrigerio espiritual, pero no en una relación con una base firme como es el amor. El Señor Jesucristo vino a este mundo no solo para darnos un mandato, sino también para vivir como modelo de cómo debemos también usted y yo vivir delante de Dios y para Dios. No es fácil, no es sencillo, porque como seres humanos quizás podemos sentir heridas en el corazón y esas heridas nos hacen tomar decisiones. Podemos sentir resistencia en el corazón y yo no quiero dar el amor a aquellas personas que son quizás mal agradecidas, por aquellas que saben hablar mal contra mí, y yo no puedo expresar el amor para ellos. Y Dios sigue enseñándonos cómo debemos amar. Se habla del mes del amor y la amistad, pero esto viene a ser solo literal. Pero cómo quisiéramos que sea real, que sea interno, que sea de corazón. Y el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia, a los colosenses, allí en capítulo 3, verso 23, dice: y todo lo que ustedes hagan, hagan de corazón como para el Señor y no para los hombres. De esa manera, explicando que debemos hacer las cosas que hagamos con amor, como para el Señor, y sirviendo a Dios en medio de la iglesia, y sirviendo a Dios en un pueblo donde todavía no conoce la gracia de Dios, sirviendo a Dios en las actividades que realicemos. Cada una de aquellas cosas el apóstol Pablo estuvo enseñando cómo deberíamos hacerlo. Y en la carta a los Corintios, en el capítulo 16, el verso 24, el apóstol Pablo dice: todas las cosas sean hechas con amor. No una, no dos, no tres, no solo los domingos, todos los días. Tanto para con Dios como también para el prójimo. ¿Cómo deben ser hechas? Hechas con amor. ¿Y a qué clase de amor se refiere el Señor allí? Él modeló. No es un amor que solamente expresa, no es un amor que solamente entrega un beneficio material. Es un amor que se hace una entrega de lo profundo de Él mismo y completo para la humanidad. Pero la más grande bendición es que
Él mismo dice: yo tengo capacidad para poner mi vida y también para volverla a tomar. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo también a tomar. Por eso comencé en esta mañana diciendo: es un día especial, porque un día como hoy el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, cobrando vida y vida en abundancia. Y esa vida pone a disposición nuestra. ¿Qué muestra más grande de amor de Dios para la humanidad que estando en condición de muerte trae vida para usted y trae vida para mí, y podemos tener esa experiencia para la eternidad, viviendo para la eternidad? No hay vida como la del Señor ofrecida para usted y para mí, para el que cree en el Señor. Y Señor Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el amor de Dios expresado para usted y para mí, que desea vivir para siempre con usted y conmigo. Cuando se habla de relaciones humanas, quizás pensando podemos decir: no, con esa persona yo no aguantaría ni un día. ¿Verdad? No, con esa persona ni me comprometas porque no le soporto. Pero preguntémonos cómo Dios nos ama, que conociéndonos de principio a fin y tal como somos, incondicionalmente Él nos ama. Y no solamente que nos ama, sino que la muestra de amor es la entrega hacia nosotros. Y después de haberse entregado, Él vuelve otra vez a tomarse a sí mismo y luego nos toma a nosotros para que tengamos expectativa para la eternidad con Él. Qué bueno que es Dios. Qué maravilloso que es Dios en su amor. Me pregunto, ¿qué ser humano hoy puede expresar y entregarse como el Señor lo hizo? Pero dejó escrito en su mandato en Juan capítulo 13: este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hemos aprendido anteriormente que ese amor de Dios viene del griego agapao. Y agapao está tomado de dos raíces griegas, ag y apao. Ag significa, es la raíz de ego, que es yo, y apao significa mato o muero. Entonces el amor de Dios en este caso representa: yo estoy dispuesto a morir a mí mismo para que tú vivas. Yo estoy dispuesto a desacomodarme a mí mismo para que tú te acomodes. Yo estoy dispuesto a poner mi vida para que tú vivas. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo es nuestro amor a Dios y cómo es nuestro amor al prójimo? ¿Es en base a lo que el Señor Jesucristo nos ha ordenado? ¿Cómo es la concepción de la palabrita amor para nosotros? No va más allá de una entrega de una flor, de un peluche, de una tarjeta romántica, de una carta de amor. Y voy a terminar el sermón. El Señor Jesucristo llegó allí en Juan capítulo 21. Desde el verso 15 usted puede leer el diálogo del Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. Jesús ya ha resucitado y los apóstoles están ahora pescando. Para ellos terminó la historia de haber participado con el Señor Jesucristo 3 años y medio. Y el Señor Jesucristo llega a ese lugar y le pregunta a Pedro:
Pedro, qué palabra tan importante, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero ¿qué clase de amor era el que estaba expresando el apóstol Pedro? Mientras Jesús hablaba con el griego agapao, Pedro estaba hablando con el verbo fileo. Fileo significa un amor sentimental, un amor emocional, un amor que habla de emociones bonitas. Sí, Señor, tú sabes que yo tengo lindos sentimientos para ti. Y el Señor Jesucristo le está preguntando, ¿estás dispuesto a poner tu vida por mí? Cuando dice, ¿me amas? ¿Estás dispuesto a poner tu vida por mí? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo tengo lindos sentimientos para ti. Y el Señor dice, apacienta mis ovejas. Y de esa manera el Señor Jesucristo le habló 3 ocasiones, 3 veces. Pedro, ¿me amas? Con el mismo verbo. Y luego Pedro responde con el mismo verbo, apacienta mis corderos. Y en este día el Señor puede estar preguntándole, como a Pedro, ¿me amas? Hablamos del mes del amor y la amistad. Y la pregunta es, ¿me amas? ¿Amas al Señor? ¿Cómo amas al Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor y para el Señor? ¿De verdad cómo es tu vida? ¿Hay pasión en la relación con Él? Creo que la situación ya está más difícil, ¿verdad? Para algunos que tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con Dios, ¿cómo fue aquel momento tan especial? De una pasión, de un sentimiento maravilloso, a un momento de entrega de tal forma que no cesábamos de dar testimonio de lo que Dios había hecho con nosotros. Por eso el apóstol Pablo nunca cesó de decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Él entendió muy bien esa expresión de amor del Señor Jesucristo y pudo explicarlo de la misma manera. Pregunto hoy a la congregación, ¿estamos dispuestos no solamente a decir Dios te amo, sino también a decir Señor, heme aquí? Mi amor a ti es un amor de entrega para ti, de entrega para vivir como a ti te agrada y para honrarte como tú mereces ser honrado, y para dar testimonio de quién eres tú conmigo, de lo que has hecho en mi vida, para que se llame no solo el mes, sino una vida de amor y amistad con Dios y con la humanidad.